Y bueno, él es Julio Vicente Pérez Infante. ¿Sí? Es investigador y mentor en ciencias de la Tierra, pero ha dedicado los pasados 20 años al ejercicio de la psicoterapia humanista y el coaching ontológico. Es psicoterapeuta gestal y psicocorporal, excelentísimo. En el año 2003 ganó el Premio Nacional de la Asociación Venezolana de Psicoterapia por su labor de investigación en psicoterapia al final de la vida y ha sido facilitador de jóvenes en México, Perú y Venezuela. Ha sido docente en la Escuela Venezolana de Gestalt y el Centro Peruano de Psicoterapia Integral. Ha hecho consulta en psicoterapia en Europa y Latinoamérica y, motivado por sus experiencias biográficas, se ha dedicado por muchos años al trabajo con los sueños como oportunidades de autoconocimiento y sanación profunda. Bienvenido, Julio. Muchas Bienvenido gracias. a este congreso. Muchas gracias. Muy emocionado como tú y como muchos asistentes de participar en este encuentro que he visto todas las charlas y me ha gustado muchísimo, de verdad, toda la variedad de orientaciones y todas las posibilidades que tenemos de aprender en este congreso. Entonces, sin más, muy contento de estar aquí. Yo estoy justamente ocupando la mitad del congreso, como decía Gina, y estoy entre una charla previa del estrés y otra que viene de los tiempos posmodernos. Así que le vengo a hablar del futuro. Y este es un tema que a veces los terapeutas, sobre todo los terapeutas gestálticos, a veces nos da así como un poquito de reserva hablar del futuro. Pero también el futuro nos viene desde este presente y el futuro es donde vamos a vivir el resto de nuestras vidas, como decía Woody Allen. Así que quiero hablarles de algunos aspectos de cómo se perfila, en mi entender, el futuro de la psicoterapia, este oficio, este arte que nos convoca tanto por pacientes como por terapeutas y que también juega un papel importante en, como dice el Congreso, en la evolución de la vida. Bueno, entonces yo les voy a compartir una presentación que tengo por acá para hablar, para guiarnos con un poquito de imágenes. Espero que se vaya a ver perfectamente bien. El futuro de la psicoterapia, y este es nuevamente mi nombre. ¿Y qué vamos a ver en este compartir? Bueno, yo les preparé algo que tiene que ver con la perspectiva global del mundo actual. Luego vamos a ver un poco las tendencias de futuros emergentes en esa perspectiva global. Yo me metí en este tema porque he conseguido gente de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, la Nacional, que trabajan en la ciencia prospectiva. Y debido a eso estoy trayendo este tema desde el punto de vista desde la psicoterapia. ¿Qué aportamos? Luego vamos a ver, hablar un poquito de qué aportamos los psicoterapeutas a este futuro. ¿Qué hacemos nosotros y cuál ha sido nuestro rol? ¿Cuáles han sido nuestros aciertos y desaciertos? Y quiero hablarles también en esta charla sobre nuestra sombra. ¿Cuál es la sombra del psicoterapeuta? Por cierto, yo conocí a la maestra Mirna en su charla, una charla que dio un congreso internacional sobre la sombra. Bueno, ¿cuál es la sombra del terapeuta y cómo se proyecta esa sombra hacia el futuro? Al finalizar vamos a hablar un poco de las predicciones, vamos a sacar todos la bola de cristal, los sueños, a ver cómo se predice el tiempo de nosotros en el futuro y finalmente algunas propuestas de trabajo psicoterapéutico hacia el futuro que ya están en este momento ocurriendo, están presentes. Entonces, bueno, como les decía, el mundo está así como en esta imagen, encendido porque tenemos una cantidad de cosas ocurriendo simultáneamente. En algunos países, todavía en el centro de la pandemia, estamos afectados por el cambio climático.
Estamos afectados por los procesos migratorios, que aquí en México particularmente son muy importantes, toda la gente que cruza en la bestia hacia la frontera norte con Estados Unidos y cómo nos está afectando, igual la migración de los venezolanos, la migración de la gente de Siria, lo que está ocurriendo en la franja de Gaza, en este momento que estamos hablando nosotros, y que forma parte de todo eso que ocurre sistémicamente y que afecta, por supuesto, nuestra salud mental. Entonces, en ese marco global, desde ahí es donde estamos trabajando, tenemos un mundo que los prospectivistas, la gente que hace prospectiva, estudios de futuro, llama mundo VUCA, por sus cifras en inglés, o VICA. ¿Que cómo se describe? ¿Cómo lo describen los prospectivistas? Bueno, un mundo volátil, de cambio, un mundo incierto, y la incertidumbre se sienta con nosotros en la mesa desde el desayuno, la comida y la cena, y también las meriendas. Y es un mundo complejo, multinivel, con una complejidad que va en aumento además, porque el mundo se hace cada vez más tecnológicamente, poblacionalmente y en muchos aspectos más complejo, y es un mundo ambiguo. Y bueno, esta ambigüedad sobre todo la hemos vivido en la pandemia. Me pongo, no me pongo la vacuna, me pongo esta marca, me pongo la otra, ¿será que tengo que hacer? Entonces, estamos realmente los psicoterapeutas también como seres humanos, los pacientes y todos estamos en un mundo que podemos describir con esas cuatro características principales. Y de ello entonces los filósofos como Bauman, que por cierto falleció hace poco, hablan de los tiempos líquidos, los tiempos que son pasan tan rápidamente entre nuestros ojos y nuestros sentidos, que podemos decir que estamos en un fluido de tiempo, que ya nada permanece ante nuestros ojos por mucho tiempo. Entonces, vivimos en una época de incertidumbre, como dice el filósofo Bauman, y dentro de esta complejidad, nosotros podemos ver tendencias de futuro. Fíjense que en esta diapositiva escribo la palabra futuros con S, porque desde el presente en realidad tenemos muchos futuros. No es uno, podríamos hablar de la física cuántica y las probabilidades, pero lo más correcto, inclusive lo que estoy utilizando yo con mis pacientes cuando me dicen, no, es que tú no tienes un futuro, tú tienes varios futuros por construir y tú decides cuál va a ser ese futuro. Y esa es la perspectiva también de la ciencia prospectiva. Hablar de futuros y futuros que construimos y futuros que pueden emerger de acuerdo a nuestras actividades, decisiones. Bueno, en ese futuro que viene, aquí tenemos una imagen, digamos, adaptada de la conocida creación de Miguel Ángel, pero ven que la mano ya no es la mano de un hombre, sino es la mano de un semi-robot. Bueno, ese es el transhumanismo y es algo que parece como que nada más lo hemos visto en las películas de ciencia ficción y en las series de Netflix, pero no es así. Ya estamos viviendo el planteamiento transhumanista y no solamente en cuestiones de transgénero género o cualquiera de estas cosas. Estamos viviendo el paraguas trans en muchas formas, tanto así que ya se está hablando del transhumanismo, donde lo natural humano va a ser diferente, va a ser incorporado a una cantidad de aspectos tecnológicos que están emergiendo, como esto que estamos haciendo. Cada uno de nosotros tiene un celular en la mano y que de alguna manera nos convierte en transhumanos, porque si no tuviéramos el celular no pudiéramos hacer una cantidad de cosas que podemos hacer para comunicarnos a distancia y de paso llamar por teléfono, porque ya los celulares son poco eso. Bueno, pero el futuro nos advierte y las tendencias que esto va a seguir creciendo y por lo tanto entraríamos a esta superación entre comillas, sobre todo, superación de lo natural humano.
Y dentro de eso que tenemos, también entonces, desde el punto de vista psicológico, la tendencia al narcisismo, que han hablado tantísimos autores, yo no voy a mencionar aquí autores, si quiere, bueno, luego podemos discutir y hablar más de fuentes, pero las tendencias del carácter narcisista creciente, los esfuerzos para mantener los sentimientos de insuficiencia, el síndrome del impostor que está creciendo cada vez y el sentido inflado de superioridad y por lo tanto se refleja esta tendencia psicológica y sociológica en un desprecio y un deterioro hacia la empatía. Obviamente no en todos, pero estos son estudios que nos hablan de las tendencias globales. Estamos hablando primero de tendencias globales. La otra tendencia importante que nos toca a los que trabajamos en la salud mental tiene que ver con la neurotecnología. Ahorita es posible decodificar, hablando de biodecodificación, pero tecnológicamente también es posible decodificar nuestros procesos cognitivos y se está decodificando también, por ejemplo, los sueños con la tecnología que existe. A mí me interesa muchísimo el tema de los sueños y como investigador lo sigo y todo lo que se está dando sorprendentemente nuestra capacidad para medir los procesos cerebrales y por lo tanto conectarlos a un almacén que llamamos nube, donde vamos a tener toda la información de lo que nosotros vivimos como experiencia. Entonces, vamos a ser seres no solamente en el cuerpo, que estudiamos los psicoterapeutas corporales, sino también una extensión de nosotros, no solamente la memoria va a estar en esa nube de que va a contener todo el conocimiento y todas las experiencias que podemos tener. Entonces, este autor, que este libro se los recomiendo mucho, habla de la era de las máquinas espirituales y cuando los ordenadores también consono con el transhumanismo superen la mente humana. Estamos hablando de tendencias globales de futuro, pero ya nos estamos preocupando qué va a pasar con nosotros. ¿Qué va a pasar? Ahora existe el término de neuroderechos. ¿Qué va a pasar con nuestros derechos a nuestra privacidad, a nuestra identidad con todo este desarrollo tecnológico que viene, la 5G, la 6G, la 7, las 20G que vendrán en el futuro y que nosotros estamos al borde de empezar a preocuparnos. Por eso ya se están gestionando en las carreras de derecho la defensa de los derechos neurológicos, nuestros derechos de identidad. Entonces, imagínense todo lo que estamos viviendo y lo que nos estamos empezando a sumar. Además del control social tecnológico, que obviamente por las redes sociales estamos viviendo, con las noticias falsas, con los complots, con todas las cosas que se están viendo a nivel de control social y desde el punto de vista de la tecnología. ¿Y qué hacemos los terapeutas con todo esto? Porque todas estas cuestiones están afectando nuestra mente también, nuestra forma de estar en el mundo. Y este es otro autor que escribió un libro que se llama Los superficiales y cómo toda esta revolución tecnológica, especialmente el Internet, está afectando nuestra forma de pensar, nuestros procesos mentales, cómo escribimos, cómo estudiamos, cómo aprendemos, cómo nos relacionamos con los demás. Obviamente, todos estos temas que los psicoterapeutas, los psiquiatras y los psicólogos tenemos que abordar. Párese usted también de las tendencias del gaming, de los juegos, de los videojuegos, cómo está alterando el crecimiento de los chicos, sus respuestas, todo lo que tiene que ver con la adicción a los videojuegos. Y por último, tendencia también, y especialmente sensible para los psicoterapeutas corporales, es este proceso que hemos llamado el hambre de piel. Particularmente todo lo que hemos sido por el distanciamiento físico que hemos sufrido por esta pandemia, por todas las consecuencias, pero además por la cantidad de procesos que se están dando en la sociedad y que separan y que dificultan el contacto a nivel físico. Por eso es tan importante también observar que estamos en ese tipo de tendencias a nivel global. Entonces,
¿Qué hacemos nosotros los psicoterapeutas o los pacientes o las personas interesadas en la salud mental con todo esto que le estoy diciendo? Con todo esto que además no es un futuro lejano, es un futuro que ya está operando desde el aquí y el ahora. ¿Hasta dónde hemos llegado nosotros con la psicoterapia y hasta dónde podemos contribuir? Entonces, ¿cuál es el impacto de nuestro trabajo? ¿Qué creen ustedes? Voy a pedirles que escriban en el chat qué les parece, qué estamos haciendo nosotros con todo esto, qué estamos haciendo en el aquí y el ahora con todo este mundo incendiado. ¿Cuál es el impacto de nuestro trabajo? A ver, quisiera leerlos. Gina, si me apoyas con los comentarios. ¿Cuál Claro, es el impacto de nuestro trabajo en el mundo actual? vamos a darles unos segunditos porque nos están viendo a través de Facebook y por ahí hay un desfase. Seguimos saludando a todos los que están conectados. Ceci Flores dice que es maravilloso todo lo que nos estás compartiendo. Ana Raquel dice, sí, de acuerdo. La robótica y la genética están cambiando los futuros de una manera que no puedo imaginar. Vamos a darles unos segunditos. Si nos puedes repetir la pregunta, por favor, Julio. Sí, quería que en su opinión, colegas y los que están en la audiencia, cuál es el impacto de nuestro trabajo como psicoterapeutas en esas consultas, en el día a día, en la escuela? ¿Cuál ha sido el impacto de nuestro trabajo en este mundo buca que hablamos? ¿Cuál es nuestro aporte como psicoterapeutas en este contexto? ¿Qué Muy es? bien. Vamos a Sí. dar unos segunditos porque de repente al inicio son tímidos para escribir y después ya no nos da tiempo Sí, de leer todos los comentarios. no es una pregunta tan sencilla, ¿no? Empiezo yo a preguntar algo que no es tan sencillo de responder, pero sí es importante como pregunta. Y no importa tanto la pregunta, sino que no que lo respondamos, sino que nos planteemos la pregunta. ¿Cuál es la contribución de nosotros en esta complejidad? Ya empezaron a llegar las respuestas. Beth Sorriso nos dice, regresar a las personas a su ser, a confiar, a flexibilizarse, a la integración de todos sus aspectos. Julieta dice, el trabajo psicoterapéutico es muy importante en nuestros tiempos. Apoyamos la salud mental y emocional. Déjame ver que se me mueven porque van llegando más. Y emocional ante tantas problemáticas actuales. Ana Raquel dice, reconectarnos con nuestra humanidad y lo pone como pregunta. Dulce Lupita dice, ahora con la contingencia, ser soporte emocional por todos los cambios sociales y económicos en el mundo. Olivia nos dice, ayudar a la construcción de la importancia del ser en sociedad. Vicky dice, nos recuerdan nuestra naturaleza humana, ayudándonos a conectar con nuestro ser. Maravilloso. Qué bueno hacer una lista de esas respuestas y tenerlas ahí porque nos sirve de ancla para estos rumbos que estamos navegando en este momento. Y fíjense que sí, de acuerdo con todo esto, eh, hay un reconocimiento oficial a la psicoterapia, un reconocimiento oficial y global de la función de la psicoterapia en nuestros tiempos. Esta cita que pongo aquí en esta lámina es de la Asociación de Psicología Americana y la saqué de un estudio que revisé del año pasado, o sea, es una cita reciente. Y fíjense lo que la APA dice de nosotros, de los psicoterapeutas y de la psicoterapia. La psicoterapia es eficaz y ayuda a reducir la necesidad general de servicios de salud y produce mejoras de salud a largo plazo. Entonces, sí tenemos el reconocimiento de que nosotros contribuimos, y esto parece obvio, pero es importante escucharlo dentro de lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué contribuciones hemos hecho? Bueno, muchísimas, muchísimas.
como que no se nos olvida nuestra parte humana, pero hay contribuciones como esta, contribuciones históricas. Gracias a la psicoterapia y la psicología, en 1990 se eliminó la homosexualidad de la lista de las enfermedades mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y eso ha generado un cambio enorme desde 1990. Parece que hubiese pasado mucho tiempo, pero en realidad son pocos años desde que esta contribución pasó y se hizo posible por el cambio que se hizo desde la terapia de conversión, de lo que se llama las terapias de conversión de género, hasta las terapias o de orientación sexual, hasta lo que tenemos hoy en día desarrollando, que es las terapias afirmativas de la comunidad LGTBI+. Entonces, estas son contribuciones concretas que podemos mencionar históricamente, más allá de todas estas cosas importantes, que contribuimos a la integración de las partes del ser humano, que cada quien, cada persona resuelva sus conflictos, pero además hay un aporte histórico. Y solamente por la brevedad de esta charla menciono este tema, pero así hemos aportado como profesionales al cambio de la humanidad, al cambio de cómo se percibe la sociedad. Y bueno, este cambio nos lleva en este momento desde el diván de Freud, 100 años más allá, a que ahora los procesos tecnológicos, ¿verdad? Que muchos no queríamos, pero la pandemia nos aceleró. Hemos tenido que echar mano a la tecnología, a lo no presencial. Imagínense el reto para lo que ha sido para todos los terapeutas psicocorporales y transpersonales, adaptarse a trabajar a través de la línea y cambiar el diván por el escritorio y la laptop y los celulares y las pantallas. Entonces, aquí les viene la otra parte importante sobre el futuro, porque cómo consideramos no solamente nuestras partes de luz, nuestros aportes, pero cuál ha sido en el pasado, cuál ha sido la sombra de la psicoterapia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender para el futuro que no hemos hecho bien? ¿Qué nos falta? ¿Qué hemos dejado de lado? ¿Qué hemos descuidado? Y que necesitamos integrar. Yo conocí otra vez a la maestra Mirna dando una charla sobre la sombra. Y yo dije, cuando ella me invitó a participar en este maravilloso encuentro, yo dije, yo también tengo que hablar de la sombra. Y esa sombra que somos nosotros, ¿cuál es la sombra del psicoterapeuta? ¿Cuáles son las amenazas que hemos tenido que enfrentar y cuáles son las cosas que podemos hacer mejor? Bueno, vamos a empezar. No, no, mejor no. Ya va. Aquí ahorita sí. ¿Cuál es la sombra del psicoterapeuta, de los terapias? A ver si me comenta alguien, Gine, me ayudas. Dos o tres personas. ¿Cuál es la sombra? Si no reconocemos nuestra sombra, ¿cómo reconocemos nuestras potencialidades? Y cómo integramos. Entonces, les hago nuevamente una pregunta. ¿Cuál es la sombra? Una sombra del psicoterapeuta, por ejemplo. ¿Cuál podría ser? Otra pregunta difícil que les traigo para pensar en nosotros mismos, para colocarnos un espejo. Por aquí nos dice Olivia Gómez, transferencia. Las famosas, los procesos transferenciales. Exactamente. Nos llegaron todavía muchísimas respuestas a la anterior pregunta. Ahí se van a quedar en el chat, Julio, para que cuando tengas Sí. oportunidad las puedas leer. Qué Mira, maravilla. Pet nos dice, miedo a no hacerlo bien, a no ser eficaz al ayudar. Ana Ajá. Raquel nos dice reacciones. Ujú. ¿Quién no ha sentido miedo en ser suficientemente eficiente frente a un paciente, a un grupo, una clase y ese reto? Entonces, sí, tenemos sombras y por eso todavía nos falta. Adelante, Gina, te Dice escucho. Leonor, la incongruencia. Sachibella dice, excelente perspectiva real que se está presentando con este tema muy actual. ¿Cómo impacta mi trabajo como psicoterapeuta? Es fundamental el acompañamiento terapéutico. Mm, mm, mm. En estos tiempos de crisis, en la cual el ser humano se encuentra muy confundido,
y desfasado de la autorregulación de sus emociones, lo cual está dando lugar a diversidad de alteraciones de salud mental. Vicky nos dice el ego. Lupita dice, de repente nos quedamos sin paciente y de pronto llegan un cúmulo de pacientes y ese miedo para brindar la atención presencial. Dulce dice, a veces nos cerramos a una corriente o a veces nos revolvemos entre tantos enfoques terapéuticos. Eugenia dice, humanidad. Magali dice, la rigidez en atender online. Ana dice, si no me adapto a los cambios, no puedo acompañar a los pacientes. Exactamente, todo esos son aspectos de nuestros demonios, nuestras sombras, todas las dificultades y que es necesario ver también cómo abordamos, cómo integramos y qué sacamos de allí. En estos días yo pensando que ya me pude vacunar, sentía, bueno, esta es mi sombra, el virus dentro de mí y solamente teniendo, si creemos en la vacuna, si teniendo el virus dentro de mí, también me puedo hacer más fuerte para protegerme de la enfermedad. Entonces, la sombra es un elemento importantísimo de considerar. Pero vamos a ver los hechos. Vamos a este dato que les voy a comentar ahora, lo saqué de la industria de seguros americana. ¿Ah? Ellos van llevando sus estadísticas y esto lo saqué de allí, de algún reporte. Dice, el uso de la psicoterapia para tratar personas con problemas de salud mental disminuyó durante los últimos 10 años, mientras que el uso de medicamentos para abordar esos mismos problemas ha aumentado. Entonces, fíjese, eso es un hecho. ¿Y cómo nos quedamos? Bueno, yo como psicoterapeuta me quedo, como decimos en mi país, con los ojos pelados. O sea, con los ojos claros y sin vista, o me quedo sorprendido, pues, ante esta afirmación, porque digo entonces, ¿qué nos está pasando a nosotros? ¿O qué está pasando en el mundo? Que la psicoterapia, que sabemos que está reconocida, que sabemos que es poderosa, sabemos que podemos intervenir en tantas cosas de la salud mental, pues resulta que está disminuyéndose con relación al uso de los medicamentos. Lo que hablaban en la charla anterior del estrés, cuánto estamos consumiendo de psicofármacos, cuántos estamos consumiendo de cantidad de cosas para deflectar los procesos que llamamos los procesos reales psíquicos y que las medicinas nunca nos pueden apoyar, pero no nos pueden resolver. Pues sí, la farmacoterapia ha aumentado más que la psicoterapia. Y eso es un hecho. Y este dato también lo quiero compartir, sobre todo, esta es una cuestión común en Latinoamérica, pero además, aquí en México, estos son datos del INEGI, del Instituto Nacional para la Estadística, del 2018. Se estima que solo el 1%, yo casi también me quedé como me caí para atrás así, ¡pah! Cuando oí esta cifra. 1% de los mexicanos acude a algún tipo de terapia psicológica. Afortunadamente hay 1%, porque si hubiera 0%, pero es bajísimo, sorpresivamente bajo el número de personas que han ido alguna vez en su vida. Estas son estimaciones del Instituto Mexicano de Estadística del 2018. Espero que haya aumentado de alguna manera, no solo por la pandemia, pero estos. Y aquí, hablando de los hechos y a mí me encanta hablar de cifras, porque las cifras nos ayudan a ver qué perspectiva estamos hablando. Entonces, este gráfico lo saqué de un estudio del 2016. Este es de España. Bueno, no es en Latinoamérica, es en España, pero podemos ver aquí un graficado el porcentaje de tratamiento utilizado por psicoterapia, por farmacoterapia o combinado, y este porcentaje lo podemos discriminar de acuerdo a la edad. Entonces, para la izquierda, ahí ven los más jóvenes y estas las personas más adultas. La psicoterapia es la barra negra. Fíjense esto que es interesante. Ajá. Entre los 15 y los 65 años, ¿qué pasa?
que la gente joven, porque se está formando, bueno, espero que también eso sea una tendencia en el futuro, son los que están yendo más a psicoterapia que la gente mayor. Hay muchas razones para explicarlo, pero no me voy a poner a detener esto. Pero sí veamos cómo los psicoterapeutas estamos trabajando más con gente joven que con gente mayor, adultos mayores. Y es una tendencia clara. Y otra cosa que llama la atención es cómo las personas mayores están utilizando más que todo fármacos para su salud mental. Eso en España, pero podemos hablar de esto porque lo escogí así, pero hay muchos estudios que señalan lo mismo. Y si vemos en cuanto al nivel educativo, bueno, aquí también hay datos interesantes. Cómo la gente que tiene estudios, que no tiene estudios, utiliza también, curiosamente, más la farmacoterapia que la psicoterapia. Es decir, los psicoterapeutas estamos atendiendo a una población relativamente joven con estas tendencias y además personas que tienen estudios universitarios, ¿no? Ya son los que más, los profesionales, los estudios universitarios, son aquellas personas que más están acudiendo a la psicoterapia y que utilizan más la psicoterapia en lugar de otros métodos. Por supuesto, cuando hablamos de métodos combinados, también se incluye la psicoterapia, pero es interesante discriminar estos hechos. Muy bien, entonces, hablamos siempre, además, del estrés, que hablamos en la charla anterior, muy buena por cierto, pero hablamos de la depresión y de la ansiedad, como el triángulo mental en tiempos de pandemia y post pandemia, más allá, porque las proyecciones son. Entonces, ¿quién no le llega un paciente con depresión, con estrés y con ansiedad que levante la mano o que me diga que no lo ha visto? Porque esto sí que va a ser, es y va a seguir siendo el pan nuestro de cada día. Y ahorita quiero referirme rápidamente a esto específico que a mí como psicoterapeuta corporal me cruza la mente muchas veces. Es la relación y que nosotros atendemos y que aquí tenemos un papel fundamental. La relación de la integridad corporal, la identidad corporal y la relación entre el cuerpo y la mente. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, incremento de la obesidad, el abandono al cuerpo, porque el cuerpo o la traición del cuerpo que decía Lowen, el cuerpo sin valor, entonces puede estar muy gordo, muy inflado, el cuerpo es un desecho, que por cierto es una idea que viene de Platón, el alma es lo importante, el cuerpo no. Y eso nos genera, que lo vemos todo el tiempo en la calle, estos problemas crecientes de anorexia, de bulimia y ahora el nuevo término de la vigorexia que no existía antes, que es las personas que nunca están satisfechos con su fortaleza física o con la forma en que se percibe su fortaleza físicamente y que se llama vigorexia y que es como un virus que se está extendiendo en Latinoamérica y en el mundo. Y para sorprenderlos más y hablar de los trans, no solamente están los transgéneros como un fenómeno social, sin juicios aquí, pero es que hay muchos trans. Y ustedes saben, ahí están surgiendo recientemente esta categoría que en inglés se llama transable o trans discapacitados, sería algo así en español. Los transable, miren, conseguí dos fotos. Aquí estas fotos de estas señoras. Esto es sorprendente. Yo les cuento y algo en mi estómago gira o no sé, hay como una vibración allí que tendré que trabajar yo mismo en terapia, pero que me da escalofríos. Fíjense, esta señora que está parada ahí detrás de la silla de rueda, ella se cortó sus piernas porque ella decía, y esto es un caso de muchos, ella decía que ella no se percibía como una persona correcta si tenía las dos piernas. O sea, ella necesitaba desde su cabeza, en estas desbalances, quizás se pueden ver como desbalance entre de identidad corporal, ella decía, esas piernas no son mías. Entonces ella agarró un día y se las cortó.
Y entonces ella es una trans discapacitada voluntaria. Y la señora que está a su derecha, esta que está con la blusa rosada, con la playera rosada, ustedes la ven que tiene un bastón. Bueno, esta señora se arrancó los ojos. Estas son cosas que están sucediendo. Estas son cosas de salud mental que estamos viendo y ustedes están viendo la evidencia. Y suceden, a lo mejor son casos raros, pero están pasando. Y nos están indicando qué está pasando con nosotros, con nuestra aceptación del cuerpo y qué estamos haciendo los psicoterapeutas para evitar que estas cosas pasen a mayores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Por ahí lo mencionaron. Bueno, resulta que nosotros, los psicoterapeutas van por un lado, los psiquiatras van por otro lado muchas veces y los psicólogos también. No, pero es que si tú no eres psicólogo, tú no puedes ser psicoterapeuta y esta línea es para acá y esto es para allá y bueno, entonces tenemos nosotros, y hay que decirlo, una confrontación interna, unos recelos profesionales, mientras todo eso que está ahí, que yo les estoy contando, sucede ante nuestras narices. Y muchas veces nosotros, sin ponernos de acuerdo en cuáles son las competencias, cómo nos podemos colaborar, cómo nos podemos respetar, cómo podemos respetar la experiencia profesional de cada uno, bueno, ahí les dejo ese panorama. Y mientras nosotros nos peleamos y decimos, no, tú, el codazo para acá, codazo para allá. Ajá. ¿Quién se hace cargo de la salud mental mientras nosotros nos dividimos y nos fraccionamos y peleamos y el psicólogo dice que el psicoterapeuta no puede atender y entonces hay una confusión y la gente está con aquel enredo? Pero a mí me preguntan, ¿pero qué es un psicoterapeuta? ¿Qué es un psicólogo? ¿Qué es un psiquiatra? Entonces, en esa lasaña, la gente mientras tanto en las redes sociales buscando respuestas. Entonces yo hice un experimento. Yo hice un experimento sencillo que cualquiera de ustedes lo puede hacer. Yo me metí en Facebook, en esta misma plataforma, hice un experimento el 1 de abril de este año. Yo un día estaba aburrido y dije, voy a hacer un experimento social. Entonces agarré un grupo, porque yo también vivo en León aquí, el lugar que se le olvidó a Mirna, yo también estoy en León. Entonces yo agarré un grupo de mi ciudad en Facebook, en el cual yo participo, y ese grupo tiene más de 20.000 personas. Y se me ocurrió postear la siguiente pregunta: ¿qué puedo hacer para parar mi insomnio? ¿Mm? Yo, por supuesto, lo hice como una simulación, porque no era que yo quisiera saber, es un experimento, a ver qué me respondían. Y dije, voy a esperar 24 horas a ver qué me responde la gente. Porque así como yo estoy haciendo, la gente dice, tengo depresión, y van a Facebook, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mi depresión? Bueno, entonces yo, mi experimento, agarré y dije, bueno, ¿qué puedo hacer para mi insomnio? En 20.000 personas del grupo. Tuve 371 respuestas variadas en 24 horas. ¿Y qué creen? Ahí había de todo. No les voy a poner todas las respuestas que hubo. De usar mota en diferentes presentaciones. Alguno dijo, varias que dijeron que hacerse 2 chaquetas seguidas. Esto es un coloquialismo para México. Los que no entienden, después preguntan qué es chaqueta. Taparse la nariz, contar ovejas, divorciarse, rezar, trabajar y dejar el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de respuestas que las personas allí me estaban diciendo de cómo iba a manejar este asunto que atendemos los psicoterapeutas muchas veces, que es el insomnio. Bueno, 12 ocurrencias de esas 371, que es como el 4%, dijeron, ve al médico. Y yo, bueno, ok, no es aquí para preguntar eso, ve al médico. Pero lo que más me llamó la atención de mi pequeño experimento en las redes sociales es que hubo 0 ocurrencias, 0, 0. Nadie dijo a psicoterapia. Nadie dijo eso. Yo, por cierto, claro, cuando yo vi todas esas respuestas, después puse al final, psicoterapia. Haga psicoterapia a ver qué le pasa. Bueno, pero es que este pequeño experimento nos dice cómo están las cosas y quién está a cargo. ¿Quiénes están a cargo de la salud mental? Esto es lo real. Bueno, muy bien. Entonces así hay este colega que es junguiano, James Hillman, que escribió
en esta perspectiva escribió aquel libro que se llama así, el título del libro es Llevamos 100 años de psicoterapia y el mundo está cada vez peor. No lo digo yo, lo dice James Hillman, que es un reconocido psiquiatra y terapeuta junguiano. Y en su opinión, el problema ha sido que nuestros males es excesivo mirarse al ombligo. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde empieza el yo? ¿Dónde acaba el yo? Y yo, y yo, y yo. Un poco que tiene resonancia con lo del narcisismo. Y los niveles más profundos de la psique, dice él, se funden, es lo que dice, se funden con el cuerpo biológico, con las neurociencias, diríamos ahora, o el cuerpo biológico de Freud, y con la corporeidad del mundo. Imagínense, la corporeidad, hablando de psicoterapia corporal, me encanta ese término, la corporeidad del mundo que viene asimilando las ideas junguianas. Allí es quizás donde está la respuesta. Los niveles más profundos de la psique que se funden con nuestro cuerpo biológico y con la corporeidad del mundo, con esa interacción, con esa conexión que tanto insistimos. Y salir del yo y después yo. De estar mirándose el ombligo como se ve allí. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo he puesto aquí temas controversiales y complicados, pero todos tenemos capacidades anticipatorias. Todos los seres humanos, nuestro cerebro es una máquina de anticiparse, de estar en el aquí y el ahora para sanarse, pero también nos anticipamos. Entonces, ¿qué podemos predecir? ¿Qué podemos predecir en el futuro? A ver, abro nuevamente las preguntas para que respondan en el chat. ¿Qué predicciones podemos hacer? Saquen su creatividad, su imaginación. ¿Qué predicciones, con todo este marco de lo que estamos hablando y lo que está pasando, qué predicciones podemos hacer para el futuro? A ver, ¿quién me da feedback de retroalimentación en esta nueva pregunta? Y si no tenemos respuesta, bueno, para que la podamos ir pensando. Sacar la bola de cristal. A ver, Vamos a dar unos segunditos nada más. Por aquí ya nos están diciendo, se está generando validación a la psicoterapia. así es. Tenemos Ajá. más comentarios de lo que nos has compartido a lo largo de la charla. Por aquí Pili Ayala nos dice, cambio de paradigma en la visión humana. Cambios de paradigma, la persistencia. Podemos predecir que vamos a seguir cambiando, así es. Vicky Así. Romo nos dice, trabajar en comunidad. Ujú. Eso es un planteamiento importantísimo. Ya vamos a hablar de eso, trabajar en comunidad, en comunicación, empezar a cambiar esas separaciones entre nosotros. Por aquí Elizabeth dice, tendencia a acercarse a la autoayuda. Lupita Gutiérrez dice, hay más solicitudes tanto de maestros, padres y familias sobre la atención psicoterapeuta y nuevos paradigmas. Catalina dice, precariedad de nuestros procesos cognitivos. Beth dice, las personas van a pedir psicoterapia con más frecuencia. Ya ocurrió en el año de confinamiento. Leoncio dice, mejorar los valores de cada persona y valorar más la psicoterapia en el manejo de conflictos. Excelente. Así es. Entonces, ven, nosotros cada uno podemos hacer nuestras predicciones. Y aquí solamente voy a comentar algunas cosas del futuro que tienen que ver con nuestro trabajo. Las redes sociales. Las redes sociales han desnudado no solamente a los terapeutas, las redes sociales desnudan a todo el mundo. ¿Y qué creen ustedes que hacen las personas cuando están buscando un terapeuta? Pues se meten en Facebook, se meten en Instagram, y uno mismo auspicia eso para ver quién es ese terapeuta que me va a atender. Y esta es una tendencia que podemos predecir que va a crecer. Entonces, hablaron por allí de la sombra del terapeuta de las transferencias y las contratransferencias. Imagínense entonces, cuando ahora tenemos mucho, podemos buscar la foto del terapeuta, qué hace, cuándo, dónde va a comer, cuál es la foto
que pone, que publica, etcétera, etcétera. Eso va a cambiar la forma en que hacemos terapia. Desde aquella terapia del diván, donde no le veíamos ni siquiera la cara al terapeuta. Yo estuve una vez en un consultorio en Francia donde habían dos puertas, una puerta para entrar al terapeuta y una puerta para entrar el paciente, de manera que uno tenía el menor contacto posible, un psicoanálisis, ¿no? Del clásico, del más, del más ortodoxo. Ahora esto que podemos saber qué come, para dónde va, cuál es el GPS del terapeuta y cómo eso es una tendencia irreversible que vamos a estar viendo. El terapeuta desnudo y todos desnudos ante las redes sociales. Las redes sociales además no solamente son negativas porque, bueno, entonces uno también puede utilizar las redes sociales para reconstruir la historia del paciente, ver sus videos, ver sus fotografías, estudiar la postura, el lenguaje corporal, todas estas cosas a través de esto. Entonces, eso también podemos predecirlo. Y las aplicaciones que tenemos en el celular. Bueno, yo tengo unas aplicaciones para el sueño, para medir la calidad del sueño, para anotar nuestro sueño, pero también hay aplicaciones biofeedback para monitorear el estado de ánimo, que van a ser valiosas tanto para los terapeutas como para los pacientes. Y estas son predicciones muy sencillas de hacer porque ya están ocurriendo. Otra predicción. Ajá. Persiste la adicción al Internet. Bueno, ¿cómo vamos a revertir esto de Wi-Fi? Ahí dice una palabra de 4 letras sin la cual podemos vivir. Y la gente piensa, amor. No, Wi-Fi. Porque realmente eso está para quedarse. El Internet llegó para quedarse y eso también lo podemos predecir. Pero al mismo tiempo, esto está generando una cantidad de problemas, una cantidad de asuntos que atender, que los terapeutas tenemos que empezar a estudiar, investigar y ver cómo lo vamos a atender. Yo he tenido muchos, sobre todo pacientes jovencitos de 13, 14 años, que no se despegan nunca de una pantalla. Y cómo hacer y cómo está haciendo eso disfuncional su función de contacto con los demás. Bueno, por ahí lo mencionaron también, ¿ves? La sexualidad robótica y los terapeutas que se dedican a la parte de la sexualidad. Esta es una cita del Psychology Today, que es esa revista que es del gran público. Para algunos la sexualidad robótica va a ser una práctica ocasional, pero para otros van a desarrollar relaciones, hay una película sobre eso, con robots y máquinas, abriendo la posibilidad de una sexología diferente y de trastornos diferentes. Eso viene y eso está. Luego, lo de las relaciones en línea van a continuar y más con la pandemia. Todo lo que se ha modificado las relaciones interpersonales, tanto afectivas, sexoafectivas, todas las relaciones de pareja que se están dando, e inclusive cómo se están mediando las relaciones familiares a través de los recursos tecnológicos. Bueno, muy bien. Entonces ya para terminar, no quería dejar esta charla sin ver, bueno, qué estamos haciendo, cuáles son las propuestas desde la psicoterapia, qué es lo que estamos haciendo todos y cuáles son las ideas de esta complejidad. Y aquí sí ya para terminar, tengo que mencionar, en estos días estuve en una charla de ecopsicología, que creo que es una tendencia que debe fortalecerse, que hablamos de esto de la conexión y las propuestas y todo lo que ustedes también han dicho, de la necesidad de conectarnos y conectarnos con el medio ambiente, de sentirnos parte de él, efectiva, lo que se ha dicho siempre, milenariamente. Bueno, ahora hay que instrumentarlo. ¿Y cómo lo instrumentamos los psicólogos, los psiquiatras, los psicoterapeutas? Bueno, estudiando y apoyando corrientes como la de la ecopsicología, que postula este señor Jordi Pillén, que es uno de sus prioridades, de sus pioneros, dice, muchas de las dolencias que sufrimos se deben a nuestro distanciamiento de la naturaleza. La ecopsicología nos marca el camino para reconectarnos y a enfrentar cosas como la solistalgia, el cambio climático y nuestra separación de lo natural. Hay un libro que se trabaja mucho, se llama El último niño del bosque, y es cómo está afectando a los niños
esta separación en un mundo plástico y fuera de los ambientes naturales. La ecopsicología, entonces, es una propuesta importantísima. Luego tenemos la psicoprospectiva, una tendencia nueva que es que vamos a hacer, cómo nos vamos a manejar frente a la incertidumbre y cómo utilizamos métodos de prospección sin ansiedad, sin angustia, porque el asunto del futuro es, no vayas al futuro porque el futuro te angustia. Pero necesitamos utilizar el futuro también desde el presente, tenemos que construirlo. Entonces, ¿cómo hacemos para no angustiarnos frente al futuro? Ahí está el desarrollo de las competencias anticipatorias sanas, la creatividad, la imaginación, la fantasía, hasta los sueños son competencias y capacidades anticipatorias intrínsecas al ser humano. Entonces, se une la prospectiva, la ciencia prospectiva con la psicología para abrir este campo de la psicoprospectiva que aquí en México está surgiendo, por cierto, es uno de los pocos países en Latinoamérica. En cambio, en los países anglosajones, Europa, ya nos llevan un buen adelanto, pero aquí en México hay algunas iniciativas. Luego, por supuesto, hay que hablar de la propuesta de la terapia transpersonal. Todo lo que se ha hecho para conectar, para ver los distintos, la core energética, y aquí honro el trabajo de este instituto, y la necesidad de que la terapia transpersonal tome fuerza en el mundo del futuro. Luego tenemos cosas como que vamos a tener, como el uso de la realidad virtual para trabajar las fobias, el estrés postraumático, etcétera, etcétera. No me voy a detener aquí. La asesoría por inteligencia artificial, y entonces ya estamos viendo lo que se llaman los chatbots, que son de terapia cognitivo-conductual, en el cual con muy poco costo usted tiene una especie de asesoría sobre respuestas que usted puede dar en un chat y es automático. Y bueno, esto sí ha traído resultados mixtos, pero ahí está. Hay que ver qué va a pasar con la asesoría de inteligencia artificial para la psicoterapia. Y otra cosa que mencionamos, este señor que está aquí, en México se conoce mucho, es un actor, este es Odindo Perón. Este es uno de los mejores aliados que tenemos los psicoterapeutas en México, porque este señor que tiene gran audiencia dice, la psicoterapia debería estar en la canasta básica. Así como están los huevos y la leche, usted tiene que poner en su canasta básica la psicoterapia y las sesiones de psicoterapia. Porque ya no es con menos estigma, este tipo de voces son las que necesitamos, este tipo de comentarios que se hagan populares a nivel masivo para que no sea ese el 1% que nada más va a terapia, porque las personas pueden buscar psicoterapia no solamente para problemas mayores, sino para asuntos que necesiten resolver en su día a día. Ahora, ¿dónde están los recursos para este desarrollo masivo de la psicoterapia? ¿Quién está dispuesto? ¿Está el gobierno? ¿Estamos nosotros? ¿Están los privados dispuestos? ¿Estamos dispuestos los psicoterapeutas a poner lo que haga falta? Bueno, ahí le debo esa pregunta. Otra propuesta para el futuro. Nos tenemos que salir del mindfulness. Los psicoterapeutas corporales tenemos que hablar del body mindfulness. ¿Por qué? Porque el mindfulness, y que es una corriente muy respetuosa, pero vamos a ponerle la parte corporal, el body mindfulness para el futuro. Más allá del mindfulness, es habitar nuestro cuerpo e integrarlo con conciencia absoluta. Entonces yo propongo también que en las propuestas para el futuro vayamos del mindfulness al body mindfulness, porque ahí estamos, esa es la totalidad y es la integración. Y una cosa que me ha pasado a mí que quiero conversar, quiero comentarlo, es la posibilidad de hacer psicoterapia de otras formas. Yo resulta que con la pandemia me puse a estudiar canto y ha sido una espectacular viaje de autoconocimiento, el conocer mi voz, las mañas que tenía en la voz, las cosas cómo proyecto la voz. Es una herramienta poderosísima de autoconocimiento que tiene un potencial grandísimo para tratar pacientes y que se puede entonces dar un vínculo más natural con el terapeuta. Necesitamos entonces
que los psicoterapeutas se desarrollen en las artes, en muchas cosas, en la cocina, en el ejercicio, de manera de brindar una atención más personalizada y que las personas no vean aquella psicoterapia en ese limbo del diván donde apenas le veíamos apenas la cara al terapeuta y regresar a cosas más cercanas y sencillas como es cantar con mi terapeuta.